ciertamente es complejo el tema. Yo creo que para comenzar hay que enmarcar el caso. ¿Qué está tratando la Corte Internacional de Justicia? Que generalmente la gente confunde con la Corte Penal Internacional, porque uno lee en las redes sociales que los utilizan de manera indiferente y no. Las dos cortes se encuentran realmente en La Haya, una es penal y la otra, que es la internacional. La primera, que la penal se encarga, digamos, de enjuiciar personas, y la segunda, tratar controversias entre los estados. En este caso, la Corte Internacional de Justicia se encarga, es el Tribunal de Naciones Unidas para dirimir diferencias, controversias que existan entre los estados. ¿Qué está haciendo la Corte Internacional de Justicia respecto al caso Esequibo? Yo imagino que muchos creen que la Corte va a delimitar el territorio y establecer cuál es la frontera real entre la República Cooperativa de Guyana y Venezuela. Y no es el caso. Guyana demandó a Venezuela, hablan de una demanda unilateral, pero yo considero que todas las demandas son unilaterales. ¿Por qué? Porque si yo te voy a demandar a ti, no voy a decirte vamos a hacerlo en conjunto. No, yo lo hago de manera unilateral, es una demanda. ¿Y qué es lo que pide Guyana a la Corte? Que diga si el laudo arbitral de 1899 es válido o no. Guyana evidentemente busca que la Corte ratifique el laudo y Venezuela evidentemente se opone a ello porque siempre ha considerado que ese laudo es nulo e irrito. Ahora bien, cuando Guyana lleva la demanda a la Corte Internacional de Justicia, digamos que basándose en la decisión del secretario de las Naciones Unidas que dijo que el caso, como no se había resuelto a través de los buenos oficios, él escogía el arreglo judicial, es decir, remitir a la Corte Internacional de Justicia la controversia. Guyana aprovecha ese momento para demandar a Venezuela y pedirle a la Corte que determine si el laudo de 1899, que estableció la frontera írrita entre los dos países, en aquel momento era la Guyana Británica, era una colonia del Reino Unido, Guyana pide entonces a la Corte que valide ese laudo. Porque para Guyana no existen problemas territoriales, sino un problema de interpretación, cosa que es absolutamente falsa. El simple hecho de que el Reino Unido se haya sentado en aquel momento a hablar con Venezuela sobre un problema territorial, que además lo dice claramente el nombre del Acuerdo de Ginebra, que es el Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia que existe. Es decir, cuando el Reino Unido reconoce que hay una controversia, no es de interpretación, en los años 60, sino que reconoce tácitamente que hay un problema territorial porque hubo un laudo que no respetó, digamos, la imparcialidad, sino que fue un laudo fraudulento. Ese es el contexto. El secretario general de las Naciones Unidas, basándose en el Acuerdo de Ginebra, establece que si las partes no se ponen de acuerdo en la escogencia del método para solucionar la controversia, él lo va a decidir. Históricamente, el secretario de las Naciones Unidas consultaba con las partes, pero el Acuerdo de Ginebra no lo dice expresamente, que la decisión que tome el secretario de la ONU debe ser consensuada con las partes. Antes lo hacía, lamentablemente abandonó esa posición. Él consideró que los buenos oficios se habían agotado porque pasaron muchísimas décadas y no se había resuelto la controversia y decidió acudir o escoger el método de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia. ¿Por qué lo escoge? Porque el mismo Acuerdo de Ginebra establece que para resolver el problema, para resolver este diferendo, el secretario de la ONU puede optar por alguno de los métodos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Y el arreglo judicial, que es la Corte, forma parte de esos métodos. Ahora bien, pues eso lleva a Guyana, o inspira a Guyana a acudir a la Corte Internacional de Justicia con su demanda, que sin duda es unilateral. ¿Eso lo hizo en 2017? En el 2018. Y la decisión de la Corte en el 2020 fue, ¿qué debía hacer la Corte en aquel momento y qué esperaba Guyana? Que la Corte inmediatamente entrara a abordar el tema de fondo. ¿Es o no válido el laudo arbitral de 1899? Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia por una posición histórica. ¿Por qué? Porque los problemas territoriales Venezuela nunca los somete a terceros. Esa es la posición histórica de Venezuela. Eso no significa que la Corte no exista para nosotros, ¿no? De hecho, hubo un juez venezolano en la Corte. De hecho, en el año 2009 a mí me correspondió como vicecanciller para Europa acudir a la Corte y defender los intereses de Serbia sobre Kosovo en una consulta que hizo las Naciones Unidas respecto a
Kosovo, que finalmente se lo perdió Serbia. Digamos que Kosovo se convirtió, para el contexto internacional, en un estado independiente. A nosotros nos correspondió hacerlo. ¿Por qué Venezuela participó en eso? Porque nosotros debemos sentar precedentes siempre de que nosotros reivindicamos la integridad territorial. Y el Esequibo, el territorio Esequibo, forma parte de la integridad territorial venezolana. Nosotros debemos, en cualquier espacio, en cualquier contexto, nacional o internacional, reivindicar siempre que a los estados no se les puede cercenar su territorio, ni por la fuerza, ni por la vía de arbitrajes o cualquier componenda fraudulenta. Nosotros reconocemos sin duda la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para otros asuntos, es decir, para interpretación de convenios. Hay acuerdos que hemos firmado, más de 13 acuerdos que hemos firmado, donde reconocemos la jurisdicción de la Corte para esos casos específicos, que no sé cómo explicar, que si dos países entran en controversia porque hay un artículo en un acuerdo internacional que uno interpreta de una manera y el otro de otra, entonces ahí se acude a la Corte y Venezuela lo acepta. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.